¿Cuántos creen que Dios tiene algo especial para ustedes hoy? ¿Ah? Amén. Ahí hay dos que creen que Dios tiene algo especial. Amén. Dígale ahí al que está a su lado, no te desconcentres. El Señor tiene algo para ti este día. Al que está atrás, por último, Luchito. A Luis lo dejaron solo acá adelante, todos se sentaron detrás porque las cámaras están hacia adelante. ¿Ah? Bien, saludamos a nuestros hermanos que están ahí en las transmisiones, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Les deseamos muchas bendiciones a cada uno de ustedes y les dejamos invitados para que puedan seguirnos también en las redes sociales. Hermanos, como es costumbre, nosotros hacemos mensajes expositivos. Y ¿cuántos recuerdan en qué quedamos el domingo pasado? ¿En qué capítulo estábamos reflexionando? En Génesis. Génesis, bien. Génesis 30. Se quedó varios domingos atrás, porque estábamos en Génesis 40. Ah, bueno. Génesis capítulo 40. Y Génesis capítulo 40 termina un poco desalentador. Estamos viendo la vida de José, reflexionando en torno a eso. Y Génesis capítulo 40 termina con José encarcelado, injustamente, y con un José que está decepcionado porque se siente solo. Fue olvidado por el panadero y el copero. Y no sabíamos hasta el domingo pasado cuánto tiempo iba a pasar más ahí en la cárcel, ¿cierto? Sin embargo, hoy día vamos a reflexionar en Génesis capítulo 41. Hermanos, mi propósito con este capítulo el día de hoy, este día, es mostrar en su soberanía cómo Dios gobierna los tiempos. ¿Cree usted que Dios gobierna los tiempos? Amén. Amén. Hay uno solo que cree que Dios gobierna los tiempos. ¿Cree usted que Dios gobierna los tiempos? Amén. Amén. ¿No vio la película anoche? Eso mismo te iba a decir, que Sí. yo hoy se ha estado hablando yo y me quedo pero tan graba esa película cuando llegaron a cosas, Sí. había dos, pero súper perversos Sí. de los hermanos. Hermanos, otra vez dígale al que está a su lado, no se distraiga. Después vamos a compartir cositas allá atrás para comer. Hermano, No divaguen. Mira, hermanos míos, a través de este mensaje quiero que traiga esperanza a su vida. Yo no sé qué está pasando en su vida, no sé qué situaciones está viviendo, quizás los que están en las transmisiones también. No sé cuáles son sus circunstancias, pero espero en el Señor que Dios hable a alguien este día y le traiga esperanza a su vida. También trae esperanza a esta iglesia, porque tenemos 2 visitas, 3 visitas, así que agradecemos al Señor por eso. Y vamos a introducirnos ya en el capítulo 41. ¿Cuántos recuerdan lo que se habla en este capítulo 41? ¿Lo han leído alguna vez? Hablamos de la interpretación de los sueños de Faraón. Eso es lo que se va a desarrollar en este capítulo. El domingo pasado, como dije, quedamos con un José olvidado por todos, sumido en una realidad adversa. ¿Cuántos han tenido realidades adversas en su vida? ¿Han sufrido alguna vez estas cosas que van en contra y pareciera que Dios no está, ¿cierto? Pareciera que Dios se fumó. ¿Qué pasó con Dios? Quizás así se sentía José al ver esta situación. En este capítulo pasa de ser un prisionero olvidado a ser el segundo al mando en Egipto. Amén. Así que hay esperanza, ¿cierto? Si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. No importa la circunstancia que estemos viviendo. Otra vez, dígale al que está a su lado ahí para que no se me queden dormidos. Yo no sé qué está pasando en tu vida, dígale. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero Dios va a hacer algo. Algo positivo. ¿sí? Ahora, no sabemos cuándo, pero Dios lo va a hacer. Así José se encontraba, no sabía cuándo, no sabía qué iba a pasar con su vida. Vamos a leer Génesis capítulo 41, del verso 1 al 7. Son los primeros versos los cuales vamos a reflexionar. ¿Lo tienen? ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Vamos a leerlo entonces. Dice, 2 años más tarde. Mire qué interesante el dato que nos da.
En el capítulo 40 nos habíamos quedado con un José olvidado, ¿cierto? Encarcelado injustamente. Y ahora nos dice, 2 años más tarde el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas, hermosas y gordas, que se pusieron a pastar en los juncos. Verso 3. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas, y se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras. Verso 4. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó. Verso 5. Pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Verso 6. Tras ellas brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento del este. Verso 7. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta que solo era un sueño. Hermanos, yo sé que esto muchas veces se ha predicado, muchas veces se ha hablado, se ha reflexionado en torno a este capítulo, a esta historia en particular. Y generalmente la enseñanza es: tienes que ahorrar para los tiempos malos. Se toma desde un punto de vista económico, ¿no es cierto?, administrativo, y se enseña a la congregación, a la hermandad, a que cuando Dios bendice, debemos guardar para poder en los tiempos malos tener. Así ser un buen mayordomo de lo que Dios nos da. Pero hoy día no vamos a hablar de eso. Vamos a reflexionar en torno a una cosa un poco distinta. José lleva 2 años en prisión, olvidado por el copero, ¿cierto? Sin embargo, Dios no había olvidado a José. Quiero que miremos esta situación, olvidándonos de las vacas flacas, las vacas gordas, ¿no es cierto?, la economía, los tiempos buenos, tiempos malos. Vamos a irnos a situarnos en un José que está encarcelado injustamente, que viene desde los 17 años sufriendo adversidad tras adversidad, injusticia tras injusticia. Desde los 17 años, sus hermanos le venden, cae en una desgracia tal que sus sueños son todos robados, porque pasa a ser un esclavo. Lo que él quisiera hacer no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque dependía de otro, tenía un dueño. Y a esa tierna edad, 17 años, le sobrevino esta calamidad injustamente, porque sus hermanos eran malvados, decía, lo vimos hace tiempo atrás, ¿no es cierto? Pero él no era así. Él pudo haber pensado y haber renegado de Dios y haber dicho: ¿por qué, Dios? Mis hermanos que son malvados, que no guardan tu ley, que son idólatras, que son malos del corazón. ¿Ah? Ellos sí están bien y yo estoy vendido. Soy un esclavo. No voy a poder ver más a mis hermanos, a mis padres. No voy a poder tener mujer. No voy a poder tener hijos. No voy a poder formar una familia. Y aquella promesa que tú le hiciste a mi abuelo, a Isaac, y a mi bisabuelo, Abraham, no voy a ser parte. Porque ya hay uno de nosotros que no va a conformar la nación de Israel. He sido cortado, Señor. Tenemos a un José viviendo estas cosas. Y ahora, después de ser vendido, ¿no es cierto?, le sobreviene esta calamidad a través de la esposa de Potifar, cae encarcelado y está allí. Pero aún así, él mantiene su fe, fue lo que vimos el domingo pasado, mantiene su fe, mantiene su línea con el Señor. ¿Y qué hace? Sirve al Señor. Aún en desgracia, aún en calamidad, él es un instrumento de Dios e interpreta los sueños de 2 hombres impíos, el copero y el panadero. ¿Y qué les dice? Casi terminando el capítulo 40 les dice: por favor, no te olvides de mí. Cuando estés con Faraón, háblale de mí. Tenía una esperanza de que pudiese ser redimido de esa situación adversa. ¿Se imagina usted no poder salir de su habitación? ¿Lo que significa eso?
no poder ver la luz del día, no poder decir, hoy día tengo ganas de ir a la playa, voy a ir a la playa a pasear. ¿Se imagina usted esa situación? José no podía hacer lo que él quería. Y quizás en ese momento José tuvo muchos momentos de flaqueza. Quizás tuvo muchos momentos donde él dijo, wow, ¿qué voy a hacer? Ya no hay nada para mí. ¿Dónde está Dios? Ya ha pasado tiempo, el copero salió, me llegó el rumor de que al panadero lo mataron, fue colgado por Faraón, tal como él lo interpretó en los sueños, y el copero sigue vivo, pero yo no veo que el Faraón venga a sacarme de esta injusticia. ¿Sabe qué podemos reflexionar en eso? Que muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza no en Dios, sino que en los seres humanos. Faraón no respetaba a Dios, no creía en Dios, creía en muchos dioses. Sin embargo, a veces nosotros en nuestra vida también sobreviene la adversidad, la calamidad, la prueba que Dios pone en nuestro camino. ¿Y qué hacemos? Confiamos en nosotros en vez de confiar en Dios. Y aquí podemos reflexionar en eso. Tenemos un José doblando sus rodillas, tenemos un José esperando en el Señor, haciendo lo correcto, guardando el testimonio, aunque estaba preso. Muchas veces pedimos y esperamos cosas que Dios no nos da. Esperamos cosas que el Señor nos dé. Y le pedimos al Señor cosas que están en nuestro corazón, pero que no están en el corazón de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas veces no llegan y nos frustramos. Y empezamos a pensar, Dios no existe, porque le pedí y no me ha dado. La gran mayoría de los que están aquí son padres, ¿no es cierto? Padres y madres. ¿Le damos todo a los hijos? ¿O hay cosas que no le damos? Hay cosas que no le damos y sabemos por qué. Por los niños pasarán comiendo helado y dulce todo el día. Les servimos una cazuela y no la quieren. Una ensalada de pepino, no la quieren. ¿Por qué? Sin embargo, nosotros hacemos que ellos se las coman igual, porque sabemos que eso es bueno para ellos. Así mismo es Dios. Hay cosas que Dios no nos da, hay cosas que Dios sencillamente dice, esto no. Y nosotros no entendemos, culpamos a Dios, nos frustramos, renegamos de Dios. Hay muchos que son más drásticos, se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque Dios no cumplió una de sus peticiones. José quizás pensó que así sería el resto de su vida. Quizás después de tanto tiempo, al pasar los meses, pasar un año, ir ya avanzando, quizás dijo, así me voy a quedar, esta va a ser mi vida, voy a estar preso, privado de libertad, y ya no habrá mujer ni hijos para mí, no habrá felicidad para mí. Quiero recordarles, hermanos, que la palabra del Señor dice que Dios se fortalece en nuestra debilidad. Cuando usted piensa que ya no puede, cuando usted piensa que ya se cerró, que bajó la cortina, que se cerró el telón como en el teatro, entonces Dios obra para glorificarse. Él se glorifica en nuestra debilidad. Quiero que busque Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Los que somos más espirituales, muchas veces al ver que Dios no contesta, ¿sabe qué decimos? Bueno, quizás es la voluntad de Dios. Y nos mantenemos en eso y decimos, bueno, la voluntad de Dios es que esté así. Es que me sobrevenga esto y me mantenga en esto. Capítulo 3, verso 1. Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tu sanidad,
La solución a tus problemas económicos, familiares, todo lo que esté sobreviviendo en tu vida, tiene un tiempo. Dios tiene una hora para abrir las puertas. Dios tiene un momento, pero generalmente ese momento no es el mismo que el nuestro. Vivimos en una sociedad acelerada, rápida. Queremos café, agarramos un polvito, se lo echamos a la taza, al agua, listo. Ya está. Ya ni siquiera tenemos que revolver la taza al echarle azúcar, porque ahora el azúcar viene líquida, sucralosa, ¡pum! Una gotita y listo. Y hay algunos que son más rápidos y aprietan el envase y sale un chorrito. Listo. Se acabó. La leche es instantánea, todo es instantáneo. Casi todo a la velocidad de la luz. Necesitamos un transporte, ¡pum! Apretamos un botón en el celular y llega un transporte. Todo es rápido. Y venimos a Dios con nuestra petición, ¿y qué es lo que esperamos? Que Dios se comporte como nosotros queremos, ¿cierto? Rápido. Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas? Pasaron 3 horas. A veces somos así. Pasaron 5 minutos, Señor, te oré hace 5 minutos y todavía no hay respuesta. ¿Qué pasa, Señor? Necesito una respuesta. Acuérdense de Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo. Hermanos, tengamos fe, mantengámonos en fe y en oración. Dios está obrando aún en ese silencio, en eso que usted no puede ver. Dios está obrando. Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios ya tiene todo lo que la iglesia necesita. Mire, cuando nos vinimos a este lugar no teníamos nada. Nada. Ni esta alfombra, ni el púlpito, ni esa mesa, ni las sillas. Nada. Ni las cortinas estaban. Bueno, teníamos algo, un par de cartones botados ahí, con una tineta, con un rodillo duro. Eso es lo que había. No había luz, no había nada. Imagínese ahora estar de pie aquí, sin micrófono, estando así conversando, haber cantado al Señor a capela, sin nada. Así estábamos. Pero ¿sabe qué? En un par de semanas Dios nos bendijo con todo esto. La alfombra, el púlpito, este atril, los parlantes, las sillas, todo. La iglesia no gastó en nada. Dios nos bendijo con todo. Bueno, ese televisor es de mi hijo, nos bendijo con ese televisor de mi hijo menor. Así que demos gloria al Señor, hermanos, porque Dios tiene un tiempo para ti. Dios tiene un tiempo para la iglesia. Pero debemos mantenernos en fe sin claudicar. Debemos estar templados. Parte del fruto del Espíritu es la templanza. Es no tener ánimos que se quiebran. Estamos contentos y pasa algo, nos desinflamos. ¿Han visto esos monitos que le ponen aire y que si le apagan el compresor del aire se caen? A veces somos así. Estamos, ¡ay, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios! Pasa algo, nos fuimos. Y hasta ahí llegamos. Hasta que alguien viene, ¡pum!, y nos infla de nuevo. ¡Oh, sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios! Hermanos, cuando Dios te hace esperar, no es por un castigo. No lo tomes nunca, si no es un castigo. Es parte del propósito de Dios. Necesitas ser templado. Necesitas adquirir paz. Necesitas adquirir benignidad. ¿Sabes lo que es la benignidad? Pensar bien. Pensar bien del otro. Generalmente uno dice a las 11:30 y son las 12, media hora tarde. El hermano flojo. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? El hermano se quedó dormido. ¿Qué es eso? ¿Bien pensar del otro? Es mal pensar, ¿no es cierto? Es malignidad. Sin embargo, el fruto del Espíritu es benignidad. Quizás le pasó algo, hay que pensar. Algún contratiempo tuvo. Vamos a orar por el hermano o la hermana, para que Dios le guarde. Quizás la micro tuvo un accidente, algo pasó. Quizás se enredó en las sábanas.
sé fiel. Dios dice que sé fiel en lo poco y te pondrá en lo mucho, ¿cierto? Si no puedes esperar, si no puedes ser paciente, si no puedes tener la templanza, si no puedes tener fe en Dios, en que Dios está obrando en algo así pequeñito, ¿cómo Dios te va a poner en algo grande? Si no puedes contra un desafío pequeño, jamás Dios te va a poder desafiar a cosas más grandes. Debes estar preparado. Todo tiempo Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno, dice la frase, ¿cierto? Vamos a avanzar al mismo capítulo 41, verso 9 al 16. Estamos en Génesis. Génesis, ese es nuestro texto base. Génesis capítulo 41. Ahora vamos a avanzar al verso 9 al 16. Dice: entonces el jefe de los coperos dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Verso 10. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Verso 11. Y una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Verso 12. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Dice: le contamos nuestros sueños y cada uno nos interpretó el sueño. Verso 13. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y el jefe de los panaderos lo ahorcaron. Verso 14. Y el faraón mandó llamar a José. Qué interesante esto. Más adelante hay un dato muy, muy hermoso. Y el faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Ponga atención al verso 16 como empieza, porque es muy hermoso. Ha pasado tiempo. José, cualquiera de nosotros en la situación de José, nos hubiéramos frustrado y estaríamos renegando de Dios. Pero este verso 16 nos da a entender el corazón que José mantuvo mientras le vino toda esta adversidad. Dice, verso 16: no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. ¿A quién le dio la gloria? A Dios. Y este verso 16 nos deja ver todo ese tiempo hacia atrás que José estuvo ahí, en esa cárcel, en adversidad, en una prueba. Solo sale de ahí gracias a los comentarios del copero, y lo primero que hace es glorificar a Dios. No hay virtud en mí, es Dios. No soy yo, es Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos llevamos la gloria, no es cierto? Oiga, hermano, muy bonita la palabra, me bendijo. ¿Y qué hacemos? Amén, decimos. Amén significa así sea. Entonces, ¿a quién le dimos la gloria ahí? Hermano, me bendijo con su palabra. Amén. ¿Quién fue glorificado ahí? El hombre. ¿Qué debiéramos de decir? La gloria sea a Dios. Somos un instrumento de Él. Si Dios me usó para bendecirte, bendito sea el nombre del Señor. Porque no fueron mis palabras, es la Biblia lo que leímos. ¿Se entiende? Pero muchas veces no glorificamos a Dios, aún en cosas tan simples. Hermanos, gocémonos, porque podemos sentir cuando todo parece estar perdido, Dios está ahí, obrando en el silencio. No lo podemos ver, pero Dios está ahí obrando, está trabajando. José es llevado ante el hombre más poderoso del mundo conocido en ese tiempo, pero él no presume. ¿Qué es lo que hace? Le da la gloria a Dios, da testimonio de Dios.
de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede hacer. Amén. Demos siempre la gloria a Dios. Esta iglesia, dentro de lo que nosotros confesamos, están los 5 solas de la Reforma. Y uno de esas 5 solas son: solo a Dios la gloria. Amén. Demos siempre la gloria a Dios. Para nosotros es muy, muy importante. Mire, Dios está probando su fidelidad, mi fidelidad. Hay muchas reuniones que nosotros hemos venido y he estado yo aquí parado predicando a las transmisiones, y allí solamente mis 2 ovejas más fieles. Pero ¿sabe qué? No es nuestra la obra, es del Señor. Y mientras esa puerta, ojalá esa puerta estuviese abierta todos los días, para glorificar al Señor y para que el que tenga necesidad entre y beba del Señor. Ojalá pudiésemos tener los recursos para tener esa puerta siempre abierta, pero no es posible en este momento. Pero Dios puede hacerlo. Amén. Amén, ¿cierto? Dios puede darnos los recursos para tener una puerta siempre abierta, para aquellos que pasen por fuera con necesidad, poder darles la palabra del Señor y que Dios sea glorificado. Amén. Siempre es importante glorificar a nuestro Señor. Debemos ser fieles en lo poco y Dios nos pondrá en lo mucho. Amén. Y aquí estamos, fieles. Los miércoles 7:30, los domingos 11:30. Son algunas horitas que estamos acá, pero estamos fieles al Señor. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 4, verso 7. 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que hayas recibido, que no hayas recibido? Y si lo recibiste, mira lo que pregunta el apóstol Pablo, dice: ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Bienvenida. ¿Por qué te glorías?, le dice el apóstol Pablo, como que no lo hubieses recibido. Todos nosotros tenemos talento, ¿no es cierto? Los que están en las transmisiones, todos tenemos un talento, tenemos algo que Dios nos dio. Y muchas veces lo utilizamos y decimos, oye, por ejemplo, nuestro hermano Luis Pinta, lo vamos a tomar como ejemplo, ¿no es cierto? Nuestro hermano Luis Pinta y pintó todo esto y quedó espectacular. Ese talento, ¿quién se lo dio? Dios. Pero tenemos que glorificar a Dios también con eso. A veces venimos y una pinta así nomás, total, la plata no era tanta, así que el presupuesto fue bajo y pintamos así nomás, listo. ¿Estamos glorificando a Dios con eso? No, ¿no es cierto? Debemos glorificar siempre a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ese talento ha sido dado por Dios. Por lo tanto, yo tengo que hacerlo lo mejor posible. Porque cuando vean y digan, oye, quedó muy parejita la pintura, quedó súper bien, la gloria sea al Señor que me dio el talento. Y eso es testimonio, y estamos evangelizando, porque alguien va a decir, ah, ¿eres cristiano? Por supuesto, soy hijo del Rey. Por eso trabajo con excelencia, porque hago las cosas para el Señor. Y ahí se torna una conversación, y quizá esa persona llega a los pies de Cristo solo porque glorificamos a Dios con nuestro trabajo, con nuestro talento. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de eso. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Todo es dado por Dios. La sabiduría, toda gracia, todo favor viene de Dios. Amén. Amén. Mira, Dios te puede usar donde Él quiera, pero nunca olvides que la gloria es suya. Amén. Nunca olvides que la gloria es de Dios. Sea un canal, no un protagonista. Sea un conducto para la gloria de Dios. No seas tú el protagonista. No te robes la gloria que le pertenece a Dios. Porque acuérdense ustedes, Éxodo 20 dice, no pondrás dioses ajenos delante de mí. No te pongas tú delante de Dios. No lo eclipses, no lo trates de tapar, porque ese es un pecado grave. Y Dios no lo pasará por alto. ¿Se acuerdan qué dice? Porque yo soy Jehová, tu Dios,
fuerte y celoso, que visita la maldad del hombre. Tú te pones delante de Dios, lo eclipsan, le roban la gloria a Dios, y Dios no se va a olvidar de eso. No lo hagas nunca. Siempre da la gloria a Dios. Sea un canal, sea un instrumento, y Dios te va a bendecir y te va a exaltar. Mira la vida de José. José le daba la gloria a Dios. ¿Y dónde lo ponía Dios? A pesar de estar en adversidad, a pesar de ser un esclavo, pero era el mejor de los esclavos. Y allí estaba, en la casa de Potifar, después en la cárcel, pero a cargo de todos los presos. Y ahora Dios lo había levantado. No podía ser Faraón, pero era el segundo. Faraón era el maniquí y él era el que mandaba. Vamos a avanzar el mismo Génesis 41, ahora el verso 38 al 40. Entonces el Faraón preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Él le había preguntado en este capítulo 41 a los más sabios de Egipto, y nadie pudo interpretarlo. Sin embargo, este muchacho hebreo que estaba preso sí pudo. Verso 40: quedarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Amén. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 verso 1, ¿cierto? ¿Sabe cuánto tiempo había pasado desde que José fue vendido hasta este minuto donde Dios lo estaba exaltando hasta lo más alto? 19 años. A los 17 años fue vendido, y a los 36 estaba delante del faraón, siendo el segundo en todo Egipto. Faraón solamente tenía el trono, era lo que lo diferenciaba, pero todo el pueblo tenía que inclinarse delante de José, de este esclavo hebreo, de este menospreciado y olvidado esclavo hebreo. Vean esto, hermanos. Dios usó a Faraón. Dios puede usar a cualquiera para bendecirte, para darte la solución, para levantarte, para apoyarte, para impulsarte. Dios usó a Faraón para exaltar a José, ya que más adelante, ¿no es cierto?, iba a ser primordial para los planes redentores de Dios. Lo iba a poner en una posición de autoridad en la cual el pueblo de Israel iba a poder sobrevivir. Si José no hubiese estado ahí, en ese minuto, el pueblo de Israel hubiese perecido de hambre. Por lo tanto, no iba a poder venir ni el rey David, ni Salomón, ni nada de lo que más adelante vamos a estudiar en este panorama bíblico. Hermano, José se mantuvo firme. ¿Puedes tú mantenerte firme en la palabra del Señor, aún en la adversidad? Él dio testimonio. Por esto dice ahí el texto, ¿no es cierto?, que fue reconocido como lleno del Espíritu. No hay otro como tú en todo Egipto que sea tan lleno del Espíritu. ¿Estás lleno del Espíritu tú? Los que están en las transmisiones, ¿están llenos del Espíritu? ¿Manifiestan ustedes la vida de Cristo o manifiestan la vida suya? Salen a la calle, ¿no es cierto?, cuando conversan, cuando trabajan, manifiestan su propia naturaleza, operan en la carne o operan en el Espíritu. José, aunque estaba preso, aunque había sido vendido, siempre operó en Dios, siempre trabajó, se movió en los principios divinos. Por eso el llamado esta mañana es a moverse siempre en las cosas de Dios. José se mantuvo firme, dio testimonio, por eso fue reconocido, ¿cierto? Pasó de prisionero a gobernador de todo Egipto.
en un solo día. En la mañana estaba ahí haciendo sus labores en la cárcel y en la tarde había sido vestido como el primer ministro como el ministro del Interior acá en Chile. El segundo a bordo. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1, verso 6. Dios había comenzado una obra con José, ¿cierto? Desde que nació. Hasta los 17 años lo guardó en la casa de su padre. Después sobrevino toda esta calamidad sobre él. Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice el apóstol Pablo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, si Dios comenzó una obra en ti, si Dios un día te sacó de tinieblas a luz, Dios va a perfeccionar esa obra, no importa la circunstancia que te esté sobreviniendo en esta hora. No importa si hay calamidad, si hay abundancia, si hay éxito, lo que sea que esté pasando, Dios te guarda, Dios comenzó una obra en ti y Dios la va a terminar. Aquí el apóstol Pablo nos da quizás la va a terminar. No es ambiguo. El que comenzó, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay una segunda lectura, no hay un atisbo a que pudiéramos retroceder. Si Dios comenzó una obra en ti, Dios la va a terminar sí o sí. No hay otra opción. No es que yo quizás me vaya. Dios no va a dejar que te vayas. No es que ya no voy más. Dios no va a dejarte solo. Donde quiera que tú vayas, fíjate en la vida de José. José salió de la casa de su padre, donde adoraban al Dios verdadero, y se fue a una tierra extranjera, idólatra, una tierra pagana. Pero allí Dios lo guardó. No importa donde tú estés, Dios te va a guardar, Dios te va a exaltar, pero debes mantenerte firme en los principios de Dios. Amén. Dios comenzó una obra en ti y en esta iglesia. Dios comenzó una obra en esta iglesia. Al principio éramos mi esposa y yo, ni siquiera mi oveja más fiel no sería. Éramos mi esposa y yo y mis 2 hijos. Después se nos unieron las ovejas más fieles. Y así el Señor ha ido trayendo, algunos han ido, otros han permanecido. Pero ¿de quién es la obra de esta iglesia? No es mía. La obra que comenzó el Señor con la iglesia es de Él. Y Él la comenzó, ¿y quién la va a terminar? Él. A pesar de mí, a pesar de mi ineptitud, a pesar de mis faltas, de mi falta de experiencia, quizás de mi falta de manejo, Dios va a terminar la obra con esta iglesia. Porque la obra es de Él, no es mía. Amén. Mira, Dios puede abrirte puertas que nadie puede cerrar. Amén. No busques influencias del mundo, influencias humanas. Busca la fidelidad y ser lleno de Dios. Los días miércoles nosotros hemos aprendido cómo llenarnos de Dios, ¿cierto? Cómo crecer en el Señor. Y ahí estuvimos estudiando y aprendiendo que la llenura no es manifestar estos temblores, ¿no es cierto? Convulsiones, levitar sobre el suelo. La llenura en el Señor es crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Ya vamos a ir terminando ya. Nuestro cuarto punto y último. Dios transforma la aflicción en un fruto para su gloria. Vamos a avanzar en el mismo capítulo de Génesis 41, del verso 50 al 52. Antes de comenzar el primer año de hambre, y aquí tiene que poner atención, porque son cifras, miren, antes de comenzar el primer año de hambre, ¿se acuerdan? Los sueños decían 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Entonces aquí nos dice, nos está situando al 6º año de la abundancia. Antes de que comenzara el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat. Qué hermoso lo que aquí ha pasado. La hija de Potifera,
sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Verso 52. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Hermanos, en la última palabra del verso 52 nos deja ver cuáles fueron los sentimientos de José mientras estuvo en la tierra de Egipto. Dice: donde he sufrido. A pesar de que él era el mandamás en la casa de Potifar, a pesar de que fue el mandamás en la cárcel, él estaba sufriendo. Y nos deja ver en el verso 51 por qué. Dice el verso 51: porque Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas. Él tenía muchos problemas. Y de mi casa paterna, él sufría por su casa, por no ver a su padre, a su madre Rebeca, a su padre Jacob. Él estaba sufriendo. Pero Dios restauró su vida. Amén. Él pensaba que nunca iba a tener esposa, que jamás iba a poder tener hijos, que había sido cortado, desechado. Sin embargo, ahora Dios lo tenía en una posición de excelencia y restauró su vida porque tenía una esposa, tuvo hijos. Pudo tener esa dicha, esa felicidad de sentirse libre porque ya no era un esclavo. Ahora era el mandamás de Egipto. Él mandaba a los demás. Mandaba al mandamás de la cárcel, mandaba la casa de Potifar, mandaba ahora en todos. No había otro más alto que él, solo el faraón. Hermanos, Dios restauró y lo exaltó. Como les dije hace un momento, a los 17 años fue vendido por sus hermanos. A los 36 Dios restaura su vida. Él tenía 30 años cuando lo llamó el faraón. Después de eso se puso a trabajar inmediatamente. Pasaron 6 años cuando él tuvo sus hijos. Ese un año antes de que viniera la escasez, el hambre. 36 años tenía cuando Dios restaura su vida, le da una esposa y 2 hijos, una posición privilegiada en una tierra extranjera. 19 años tuvo que estar sometido en una prueba, en una aflicción ahogante, asfixiante. ¿Podría aguantar usted 19 años en una prueba? ¿O renegaría de Dios antes? Por eso nuestro Señor Jesús después dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza. ¿Conoce los granos de mostaza? Y después les da un ejemplo. No es que eso vaya a ser así. No es que si usted dice: tengo fe, entonces le digo al monte, aquí a la campana, que se mueve y se echa al mar. No es eso, es un ejemplo, es una metáfora que Dios les dice: mira, eso tan grande que ustedes ven imposible, que ese monte se pase al mar, si tuvieran esa fe, podrían hacerlo. Es un ejemplo, es una metáfora. Hay algunos que lo ponen como que es un norte a seguir, un camino. Hermano, tienes que crecer en tu fe para que ese monte pase para allá. Bueno, han pasado siglos de historia y nadie ha podido hacer que un monte se mueva hacia el mar. ¿Me entienden? Porque es una metáfora. Pero si tuviéramos esa fe tan pequeñita, podríamos mantenernos firmes ante los embates de la vida, ante los ataques del diablo, ante los malos pensamientos que vienen en nuestras mentes, esos malos sentimientos que a veces tenemos ante ciertas situaciones. José solo confiaba en Dios. ¿Puedes tú confiar solo en Dios? ¿O también confías en tus fuerzas? ¿O también confías en tu red de apoyo? ¿O solo confías en Dios? ¿Sabe cuál es la diferencia? Si usted confía solo en Dios, usted va a confiar que Dios va a utilizar a esa red de apoyo, va a utilizar la herramienta que Él quiera. Esa es la fe verdadera. No tener fe en que la silla se va a mover. Y cerramos los ojos y nos ponemos los dedos en la sienes. La silla se mueve, tengo fe, Señor, tengo fe. En el nombre de Jesús se mueve, la silla se mueve. Eso no es fe.
Eso no es fe. Eso podría llamarse telequinesis, no sé, otra cosa fantasiosa. Si es de metal, podríamos decir que magnetismo, no sé. Pero la fe verdadera es: confío en ti, Dios, que tú obrarás. ¿Cómo? No lo sé, Señor, pero ahí está esta red de contacto, mi familia, mis amistades, la iglesia. Tú vas a abrir la puerta. Confío en ti, Señor, y me muevo en esa fe, en que tú estás obrando. Esa es la fe verdadera. La fe pentecostal es otra. La fe pentecostal dice: confío en que Dios va a hacer lo que yo quiero que Él haga. Le pido al Señor esto, y el Señor lo va a hacer. Esa es una fe mal puesta, ¿cierto? Porque en el fondo está agarrando a Dios y diciéndole: Señor, muévete hacia donde yo quiero que te muevas. Señor, te dije que movieras la silla. Yo tengo fe en que Dios tiene un lugar para esta iglesia. Amén, amén. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sé. El deseo de mi corazón es que la iglesia esté abierta 24 horas. Amén. Que aquí pueda estar siempre abierto para que cualquiera, en cualquier momento pase, podamos orar, compartir de la palabra, servirle una taza de té, de café, tener comunión. Ese es mi deseo, es mi anhelo. ¿Cómo Dios lo va a cumplir? Ese es el problema de Dios, ¿no es cierto? Ahora, si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Mientras tanto, nos tiene aquí. El Señor obra como Él quiere. Dios usa el sufrimiento muchas veces. Hay muchos que dicen: Dios es un Dios de amor. No, eso no te lo mandó Dios, te lo mandó el diablo. El diablo metió la cola. El libro de Job dice: ¿acaso no hemos de recibir también lo malo de Dios? ¿O solo esperaremos lo bueno de Dios? Dios había permitido que el diablo tocara a Job. A veces Dios permite que el diablo toque ciertas teclas en tu vida, ciertas teclas carnales, en tu carne, pasiones, pensamientos, sentimientos. A veces Dios permite eso. ¿Y sabes para qué? Para templarte, para sacar el fruto del Espíritu de tu vida. Vamos a buscar finalmente Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que alguien les avise a los niños que ya estamos terminando, por favor. Hermanos, todo tu sufrimiento, tus cuestionamientos, aquellas cosas que solo Dios sabe que te han pasado, que estás sufriendo, todo eso es parte del propósito de Dios en tu vida. Dios está formando su vida en ti, y eso muchas veces genera dolor y genera incomodidad. Volvamos a recordar cuando éramos niños y nuestros padres nos decían, cuando éramos jóvenes mejor, nos decían hasta las 11 y empezaba a las 10 la fiesta. Hasta las 11, llegáis tarde, no salís más. ¿Eso qué generaba en nosotros? ¿No es cierto? Frustración, rabia, me siento contenido. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas son parte de lo que los padres iban formando en nosotros. Responsabilidad, que estuviésemos atentos a la hora. En los 80 se podía salir hasta cierta hora nomás, ¿se acuerdan? Pero a veces eso era mejor porque uno disfrutaba ese ratito, lo disfrutaba más. Ahora como está toda la noche, da lo mismo, o sea, uno llega, pierde el tiempo, al final disfrutan como media hora. Pero antes no era así, antes en ese ratito chiquitito que uno tenía, porque después a las 12 había toque de queda y había cuestiones, entonces
uno disfrutaba, ¡pum!, a concho. Entonces, aprendamos a disfrutar los tiempos del Señor. Todo tiene su tiempo. Como dije, todo el sufrimiento, todas esas cosas que han pasado en nuestra vida son parte de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Toda la historia de José en Génesis 41 nos apunta a algo más grande. No se trataba del éxito de un hombre. Toda la historia de José no se trata de cómo Dios puede pasarte de ser un NN, alguien que no te conoce ni Santa Isabel, a ser la estrella más luminosa que hay, más luminosa que la estrella de Belén. La historia de José no se trata de eso, no se trata de exitismo, no se trata de mostrarte de que Dios puede sacarte desde la oscuridad y llevarte hacia la luz, para que todo el mundo te vea y digan, wow, mira, yo me acuerdo de esta persona, de este hermano, mira cómo el Señor lo está usando ahora. No se trata de eso. ¿Sabes de qué se trata? De mostrarte que Dios tiene el control de los tiempos. Se trata de que Dios da los dones. José nunca dijo, esto es mío. Yo soy tan inteligente que sé interpretar los sueños. José nunca dijo eso. Esto que tengo, este talento, es Dios quien lo hace. Se trata de mostrarte que Dios es el que abre las puertas y las cierra. José tuvo las puertas cerradas mucho tiempo. No fue libre, fue esclavo. Y después pasó 2 años en la cárcel. ¿Y quién le abrió esa puerta? Dios. Pero mientras estuvo en la cárcel, se estaba gestando todo lo que era necesario para llevar a José a la posición que iba a tener después. Mientras él estaba en la cárcel, el copero se ganaba de nuevo la confianza del faraón, ¿cierto? Porque en esos tiempos los reyes, los faraones eran envenenados, entonces la posición del copero era muy importante. Le pasaban una copa, tómesela, ¿no? Y a veces el rey tenía a alguien al lado que se la pasaba y le decía, sorbetea tú, ¿no? Si no le pasaba nada, entonces me la sigo tomando. Porque eran envenenados, eran posiciones estratégicas. Y pasó mucho tiempo donde ese copero se ganó de nuevo la confianza del faraón. Y luego Dios viene y manda estos sueños a faraón. Y en todo ese tiempo, Dios estuvo obrando. ¿Y José lo podía ver? ¿Podía ver todo eso que Dios estaba haciendo? No, ¿no es cierto? ¿Puedes tú ver lo que Dios está haciendo ahora en tu vida? Dios está obrando, sin duda. A veces lo vemos, a veces no. Pero cuando no lo vemos, debemos mantener nuestra fe. Dios usa el dolor, pero Dios se lleva toda la gloria y toda la honra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. ¿Estás esperando una respuesta de Dios en tu vida? ¿Has pedido algo a Dios? Persevera. Persevera en el Señor. Quizás tienes una posición de influencia, quizás tienes algún grado de autoridad. Entonces da la gloria a Dios. ¿Has sufrido? Dios puede convertir tu aflicción en un fruto para su gloria. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje, bendito Señor amado. Dios bendito, obra, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros, bendito Padre. Señor, que la experiencia, Señor, y la historia del capítulo 41 de Génesis, Señor, traiga luz, traiga esperanza a nuestras vidas, Señor, porque aún en medio, Señor, del silencio, en medio de la pasividad, Señor, tú estás obrando, Padre Celestial. Señor, tú estás haciendo cosas, Señor amado. Padre, ayúdanos a tener esa fe, Señor, para poder mantenernos firmes en tu palabra, bendito Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú obrando, bendito Señor. Oh, bendito Padre, obra tú, Señor Jesús. Te pido por mis hermanos, Señor, para que seas tú, Señor Jesús, dentro de la semana, Señor, obrando en sus vidas, Padre Celestial. Señor, que sea tu amor, tu gracia, Señor, que sea con ellos, Padre Celestial, para que ellos puedan siempre, Señor Jesús, estar, Señor, en comunión y mantenerse firmes en la roca que eres tú, Padre Celestial. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice también este momento, Señor, que vamos a celebrar ahora, Padre Celestial.
La Santa Cena, Señor Jesús, es un momento solemne, Padre Celestial, es uno de los sacramentos, bendito Dios, que siempre hemos mantenido, Padre Celestial, para recordarte, Señor. Tu palabra dice, Señor Jesús,